Sabía, llevaba un mes esperando a los incondicionales de este juego, que sois unos 200, que no os habéis querido perder este juego y que tampoco sois asiduos a otro tipo de juegos en el canal. Entonces, por eso no quise continuar. Blues and Ballads, con solo 86 visitas a la primera semana de hacer este segundo episodio, de un auténtico juegazo muy exclusivo. Por eso ya avisé. Si eres un chavalillo que no soporta ver algo en blanco y negro, no vengas a verlo, porque no te va a gustar, ¿eh? Es una de las cosas que más echa para atrás. Es cierto que es un juego, no es un juego PEGI 18, pero sí es un juego para adultos, y eso explica también la exclusividad del público que lo sigue. Blues and Ballads, continuamos. ¿Os acordáis, los que estáis siguiendo la serie, que se nos colgó el juego? Así que no sé, y como este juego tampoco puedes volver hacia atrás, no sé dónde vamos a continuar. Shaking the Hive. Sí, estuvimos aquí y vamos a ver. No sé si tendremos que volver a hacer algo o no. A por el tema. Escena 5, aquí. Al tema. Okay, we've got a way out. You can drive that thing? I'll have to. Let's go. Not yet. Ivankov mentioned the cargo zone when I tried to get information about the girl. I have to investigate. Bueno, pues tenemos que volver a resolver todo este enigma. A ver si me acuerdo. Aquí estuviste tú, Apolo, y diste alguna solución, además. Vaya, por Dios. Un segundo. Odio los juegos con pantalla exclusiva, que no tienen opciones. Tengo que cambiar por los subtítulos. Shadow logo up y up. Ahí estamos. Así que, bueno, mejor repetir que perdernos una parte. Espero que no suframos del bug de nuevo. Gun. Why don't you like shooting? I did it once. I wasn't good at it. Espera un momento, y están los subtítulos en inglés. ¿Por qué? Guay. Empezamos bien. Tenemos que volver. Si hay un invento asqueroso en Steam es haber anulado la posibilidad de actualizar el juego automáticamente, porque esto es una puñeta. Ya lo teníamos seleccionado en este idioma, en español. No sé por qué ahora tenemos los subtítulos en inglés y tenemos todo en inglés. Y es que tampoco puedes coger y decir, bueno, venga, antes de hacer el directo lo voy a probar, porque entonces, ¿qué no guardas? No guardas. Vamos a ver. Es guardado automático.
A ver, querido Steam. Tantas veces ya configurado. ¿Por qué me tienes que venir ahora en inglés? Let's play. Momento de déjà vu. Okay, we've got a way out. You can drive that thing? I'll have to. Let's go. Not yet. Ivankov mentioned the cargo zone when I tried to get information about the girl. I have to investigate. All yours. I'll stand guard. Without a gun? I always carry one. No. I prefer not to use it unless I have to. They could have killed us. But they didn't. You should be proud of yourself. Not mad at me. Lleva anunciado Alex Javier. No sé qué pasa, que no me seguís en Twitter o en Facebook, pero lo he notificado en Facebook, en Twitter. 1 hora lleva anunciado el directo. El único que vino aquí fue Fernando Simón. Y el anterior episodio de la serie se bagueó el juego y tenemos que volver a hacer toda la investigación. Así que no te vas a perder nada, Alex Javier. Nada de nada. Y hemos tenido que reiniciar el juego porque cambió el idioma con la actualización de Steam. Así que estás a tiempo. Why don't you like shooting? I did it once. I wasn't good at it. Never again. You're not going to help me? No. No? I'm not a detective, and there's too much blood in this tragedy to put it down. You want blood? I promise you, we've got oceans of it right here. And unlike the blood in your Shakespeare, this is real. Yet another reason. Why don't you like shooting? I did it once. I wasn't good Pregunto at it. lo de la pistola Never otra vez again. porque no sé qué le pasa a este juego. Parece como que no. Uy, el pasito. Entonces tenemos que investigar todo, armar el puzzle entero. La mafia italiana. Gutios. Based on what I got out of Ivankov ¿Qué and these opinas? pieces of evidence, I guess he's a human trafficker. Is there evidence that proves Ivankov was trafficking in humans? Solo existe la mafia italiana.
la mafia de las personas. Pues que está muy mal. They invented these less than 20 years ago to make life easier for lumberjacks. I wonder how long it was before the mob was using them for their own ends. This is fresh blood, not more than a day old. Este tipo de cosas te estropean un juego. Dried blood. Been there a while. Tener que volver a hacer todo este puzzle. Marks left by the chainsaw, no doubt. Venga. Que no sé qué es peor, si lo hubiéramos hecho ayer o hace un mes. El 11 que salió. Lo hicimos. Tried to clean up urine stains with some kind of powerful cleaning product made with ammonia. The marks seem to have been made by teeth, although I can't be sure. Animal fur. Bullet casings. He probably shot at whatever was in the cage. Y una más. Just a number. A ver, en este juego hay una vuelta de tuerca súper interesante en torno al conflicto entre ley y orden, que es interesantísima, Gutius. El bien y el mal. Sobre Eliot Ness y Capone. Súper interesante con respecto a lo que estás diciendo. Y está muy bien planteado. The diameter of these shackles is pretty conclusive. Wrists or ankles. There's still some water and the food hasn't dried out completely. This cage was occupied recently. Lo que estamos haciendo en este episodio 2, bueno, todos conocéis la historia de Eliot Ness, A cross painted by hand in blood. Y algo de la historia de Capone. Al Capone, que fue pues un mafioso italiano, italoamericano, se puede decir. I think it says Abdelkader, the owner of the biggest prostitution ring in Santa Esperanza. Que precisamente, para el que no lo sepa, 3Ks. Holy Christ. La historia de Eliot Ness arranca en torno a lo que se conoce como la matanza de San Valentín, que fue un ajuste de cuentas, el mayor ajuste de cuentas de la historia de la mafia en los años de la prohibición del alcohol en Estados Unidos de Norteamérica. Y no existía el Día de los Enamorados, por esas fechas. El 14 de febrero era el día de San Valentín. Entonces Capone edificó su imperio gracias a la ley seca, que era la ley que prohibía la venta y consumo de alcohol. Entonces empezó importando de forma clandestina alcohol desde Canadá, creo que también desde México, y montó también su propia
red de destilerías y locales que tenían una trastienda, eran locales de espectáculos, locales tapadera, donde estaban comprados los mismos políticos que prohibieron el consumo de alcohol. Y había muchísimo, o sea, lo que hizo Capone fue extender la corrupción que el mismo sistema había generado, prohibiendo la venta y consumo de alcohol, fabricación, venta y consumo, ¿eh? Entonces Eliot Ness consiguió, el tema de Capone era que no se le podía detener porque era un negocio limpio, es decir que no había forma legal de demostrar que él era el dueño del mayor imperio de la mafia en Estados Unidos. Y Eliot Ness consiguió, en la ficción de Eliot Ness, consiguió acabar con Capone. Bueno, a Capone se le llevó a la cárcel por un delito fiscal. Nunca se le pudo llevar a la cárcel por ser el capo de la mafia, ¿eh? Intentando simplificar un poquito la información, ¿eh? Hay más detalles de los que estoy diciendo. Entonces aquí hay una lucha, porque lo que hace Capone es lo que todo el mundo quería: consumir alcohol. Y gracias a él pues la gente podía consumir alcohol. Y los políticos que querían prohibir el consumo de alcohol estaban pringados en toda la red del negocio de Capone. Y iban clandestinamente también a los locales de Capone a tomar alcohol, ¿no? Es la historia eterna de la humanidad. En España, el presidente Rodríguez Zapatero se reúne en la Moncloa para hablar del Estatuto de Autonomía de Cataluña con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y fuman juntos durante toda la noche cuando Zapatero fue uno de los mayores impulsores de la ley antitabaco. Lo mismo hace el actual presidente en funciones del gobierno. Él fuma lo que le da la gana en la Moncloa. Bueno, es parte que es su casa, ¿no? Perdona, una reunión con otro presidente, con el presidente de otro ejecutivo, no es una reunión de colegas, es una reunión de trabajo. Y hay secretarias, hay gente que está trabajando. Entonces, legislo para ti, no para mí. Esa es la eterna historia. Y haciendo uso de la ley dentro de este paradigma del que estamos hablando, Eliot Ness al final no le queda otra que saltarse la ley para poder saldar cuentas con Capone. Could this be Sophia Capone? In any case, it seems that someone paid an extremely high price. Más pruebas. Specific orders. Short, red-haired adolescent. Middle-aged white man. Young Negro girl. Looks like Ivankov was paid for some of them, but some were rejected. Entonces, la dicotomía, los guionistas, cuando escribimos un guión, necesitamos que exista un conflicto, que los personajes, el protagonista, tenga un conflicto enorme. Aquí el conflicto es que resulta que Eliot Ness es alcohólico. Y resulta que Capone es abstemio. Es genial. I wonder how many death sentences came out of this thing. Algo muy común en las contradicciones del ser humano. Empezando por uno que os habla, ¿eh? Guido Colombo. According to Capone, that's the name Sophia's kidnapper used to pass himself off as her uncle when he took her from the school.
We owe this beautiful work of forgery to the talent of Carlo Boccherini. May he rest in peace. No, que os habla, porque todos, bueno, yo hablo de mí, y en tono mea culpa, nos encanta juzgar, y nos jode mucho que nos juzguen. Yo cada vez que viene alguien aquí a insultarme, me jode mucho. Deberíamos salir ya de ese círculo. Yo estoy en ello. De nada sirve juzgar. No juzgues y no serás juzgado. Nos falta una aquí. ¿Cuál? Esta. Kulikov, the most versatile vodka in the world. Vale, este número lo sacábamos. A ver. Tenemos que volver a hacer esto. He puesto de clave al ganador de anoche. No se preocupe por los hombres, no saben leer. El ganador fue precisamente Apolo, un boxeador que se llama Apolo. No doubt about it. Ivankov likes boxing. I knew it. Ha! Si no me equivoco. Y teníamos que sacar el nombre, o sea, con el tablón teníamos a Apolo y un número. A ver si me acuerdo dónde teníamos eso. Creo que tenemos que bajar abajo. Where's the key? Está arriba. Aquí no llegamos el otro día, no sé. Still damp. Quite the contrast with the rest of the room. I'd almost say it was cleaner than my shower at home. Es cosa de vuestras conexiones. Vale.
No, yo estoy subiendo. Yo tengo 30 megas de subida y estoy en verde. El streaming notifica que estamos en una calidad de putísima madre. Es un problema de vuestra conexión. Apolo es 209 y creo que era Apolo. 209. Vamos a ver esto antes y luego venimos aquí abajo. Pero da igual, para subir un streaming a 60 FPS necesitas 7000 kilobytes por segundo. No hacen falta los 30 megas. Con 1 mega estable ya subes. 209. A ver si lo de Apolo es una cosa que tengo yo en la cabeza y no es la contraseña. Más luego que tenemos que armar todas las pruebas, las pistas. Bingo. My God, what is this? Bloody paw prints. Made by dogs, most likely. The boots that left these prints were fairly new, to judge by the clean outline of the sole. Bloodstains trampled by the bare feet of at least 4 different people. Mario Esu, ¿qué tal? Aquí estamos repitiendo lo del último episodio porque se nos vagueó y había que continuar aquí. Looks like a scoreboard. Some of the competitors have letters and a number, but towards the end there are others that only have a number. Apolo. A ver las pistas. De esto no me acuerdo muy bien.
A bucket that contained excrement. Un cubo que contiene Shackles the right size excrementos. for wrists and ankles. Grilletes. Recent traces of food and drink. No doubt about it. There were people in these cages. The size of the shackles, the troughs for food and drink, and the buckets for waste prove it. Can I prove that the people held here were sold? The cages are labeled with letters, or names and numbers. Estamos buscando a la sobrina o nieta de Capone. According to Ivankov's register, not all his merchandise is accepted by the customer. The labels on the cages could refer to the customers who buy human merchandise from Ivankov. I base this assumption on the register, in which some of the pieces are marked as acceptable and paid for, and others are not. What does he do with the ones that are rejected? The forgeries belonging to Sofia Capone's kidnapper. Esta no es aquí. Human bodies, dismembered and piled up like trash. Esta tampoco. Cages that likely house dogs. Esta sí. ¿Nos A faltan scoreboard, pistas? like a knockout tournament. No. A hefty receipt for children's clothes, with yesterday's date. The forgeries belonging to Esta tampoco. someone Hemos made a lot of dicho. money for a piece of human bodies, dismembered. A ver, es que esto ya lo metal table hicimos on en which el bodies were EP anterior. Nos falta. Hay una que no hemos cogido. ¿Cuál? A hefty receipt for children's clothes, with yesterday's date. The forgeries belonging to Sofia Capone's kidnapper. Teníamos que asociar Human esto bodies. en otro tablón, quizá. A ver, no. Rechazados, clientes, gente, submarino. Ah, espera. Usemos la llave. Esto sí que no me suena que lo hiciéramos la otra vez. El zulo. The giant container has been used to hold children. Was Sofia Capone held in the container? Espera, porque me... Esto sí me suena. Boy's underwear, dirty. Doesn't look like the dress Capone said Sofia was wearing. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from Italy. She was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. Alberto, ¿qué tal? Víctor, ¿cuánto tiempo? A ver si podemos armar. Aquí tenemos las toallas. The forgeries belonging to Sofia Capone's kidnapper. La documentación del secuestrador. ¿Por qué ya no tengo las The toallas? girl's shoe identical to the one that Capone said his granddaughter Sofia was wearing. A shoe
identical to the one described by Capone, and the documents used by the person pretending to be Sophia's uncle make it certain that she was held here. Sophia Capone was here, but did she get out? ¿Qué queréis? ¿Montar un partido político? Children's shampoo. Someone wanted them to look perfectly presentable. Hey, ¿qué pasa? ¿Se ha vuelto a caer o qué? No. ¿Qué queréis? ¿Que montemos un partido político? Towels that are still damp. A hefty receipt for children's clothes with yesterday's date. Someone paid a lot of money for a piece of merchandise. According to the register, Ivankov was paid for Sophia, which means she was handed over to his customer. Sophia Capone got out of here, but did she get out alive? Estado. A metal table on which bodies were mutilated recently. Human bodies, dismembered and piled up like trash. Estas las colocamos en otra parte. With yesterday's date. Las toallas. Towels that are still damp. Y el champú para niños. Someone wanted them to look perfectly presentable. The damp towels, the children's shampoo, and the receipt from the children's clothes shop indicate that they washed and dressed the children before taking them away. I strongly doubt that they washed them just to kill them, so there is reason to believe that Sophia Capone is still alive. Nos sigue faltando aquí uno. Que el otro día esto ya lo habíamos resuelto. Rechazados. Human bodies. A metal table on which... What? Solo nos falta una pista que no sé. A ver. These prisoners were treated reasonably well, all things considered. Todo esto lo tenemos. Bueno, espera, no hemos llegado aquí. No adult could sleep here. What do you have to do to a child before they draw something like that? Ya sabíamos qué hacían con los rechazados, se los cargaban. Hemos encontrado más pruebas que el otro día y ahora nos falta una que encontramos el otro día al principio. Las celdas, esto, la palanca. Coque, tío. ¿Qué tal?
Aquí ya no podemos investigar más. Aquí abajo tampoco. Ivankov said he dreamt of becoming a boxer. Did his dreams come true down here? Esto es lo que nos faltaba. There's more than blood on here. There's chunks of brain. The leather's ripped, torn by teeth. Pues me dices que tengo que meter en rechazados el guante de boxeo y no lo creo. Stained with blood and body tissue. With all the pieces that are rejected by his customers, Ivankov organizes fights, probably to the death, between prisoners and between prisoners and dogs. Wow. Maybe even between prisoners and his own men. What is the fate of those that lose? Pues estas dos se les Human bodies, cortan trozos. A metal table on which bodies were mutilated recently. It seems clear that those that lose in combat are hacked to pieces. Some of them while they're still alive. I'd say they're then thrown into the water, but there's no proof. Nuestro JFK, juguemos. Me encanta. Tras el éxito de Podemos, juguemos. Sería más honesto, un partido más honesto. Nuestro objetivo es jugar con el electorado. ¡Estamos hartos! Vamos a ver el juego. Ivankov is a human trafficker. He has various customers who make specific requests. Slavers, imps, God knows what else. Los secuestra y los mete en estas jaulas cargándolos de grilletes. Es que tampoco me da tiempo a leeroslo en voz alta. His customer comes here and decides which of his catches are satisfactory and which are not. What does he do with the rejects? For many people this would be a problem, but not for Ivankov. Los rechazados, lo que sabíamos, combates de boxeo a muerte aquí. Qué locura, tío. Y encima hacían apuestas. Los hombres hacían apuestas, como en el circo romano, ayuda a mantener alta la moral del equipo. Pero no solo luchan personas, sino también animales, como en el circo romano. En estas jaulas, Ivankov guardaba perros y obligaba a los supervivientes a pelear contra ellos. Y si alguno sobrevive, los hombres de Ivankov se los cargan. Lo cual nos lleva a otro problema que hace ahora Ivankov con los cuerpos. Muy fácil. Los desmiembra sobre la mesa uno a uno, incluso vivos, si han tenido la desgracia de no morir en la arena. Y luego, no lo sé, puede que los tire al agua, pero eso siempre es arriesgado. Quizá interrogándole cuando despierte nos contará más. Pero lo que realmente nos interesa no es esto. Lo que realmente interesa es lo que hay, o mejor dicho, había,
en este container. Durante las últimas semanas, Ivankov ha secuestrado 9 menores para un cliente anónimo que paga una fortuna por cada uno de ellos. La pieza más cara de todas corresponde a las iniciales SC, nuestra Sofía Capone, como demuestra uno de sus zapatos que he encontrado aquí. Hoy mismo, o quizá ayer por la noche, el cliente se ha llevado a los niños y ha pagado. Antes de eso, Ivankov les ha comprado ropa nueva, los ha duchado. ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Será para venderlos en adopción a familias ricas? Lo dudo mucho, pero se me escapa el porqué. Lo que sí creo es que su cliente no quiere dejar cabos sueltos. Creo que le obligó a deshacerse del resto de sus prisioneros. Estoy leyendo porque he visto que alguno no podía leer los subtítulos. De ahí que ayer se organizasen los combates, se desmembrase a los combatientes e incluso se acabase con la vida de los perros. Ole, Ness, eres más listo que 7. No. Oh, man. Let's take this piece of shit to Capone. What? They're old friends. I'm sure Alphonse will be happy to... Out of the question. You saw what he did to Burke. You want him to do it again? Want us to lose another witness? Christ, 20 years ago I let a child murderer slip through my fingers. I won't let that happen again. What if the two cases are related? Not gonna persuade you, am I? No. Okay. No se he leído esto porque entonces ya se pierde toda la historia de los personajes. Era cortito. RH, antirraza humana. Wake up, Eliot. We there? No, still a ways to go. But from here we have to go on foot. Estará en consolas este juego, ¿eh? We've been in the car for 2 hours. You going to tell me why we're here? Because we need to get there. Come on, Jim. Be patient. I told you it's a surprise. I want you to find out for yourself. Or don't you like surprises? Yes. No, I don't. I'm trying to make Santa Esperanza No safe me dio and tiempo. secure. Surprise implies a lack of security. I got all the security I need in this gun. If you say so. ¿Cómo mola? Do as I say and you'll see. Take it from Jim Dockers. Because you're my friend, right? Don't let your guard down. Bueno, vamos a enviar un saludo para Lorna, que estará trabajando, You mean voodoo? mañana cuando Dolls veas and el needles? vídeo. Ahí va. Yes and no. It's different varieties of the same thing. The Vodun religion from East Africa. In Cuba, they call it Vodou. In Haiti, it's Voodoo. Santa Esperanza had its own version. A little community that lived in these woods, no more than 200 people, I reckon. Had. Right. They say practically all of them died. A sort of civil war sparked up by betrayal. Betrayal between friends. Really? What kind of betrayal? The Vodunas place particular importance on a person's name. They chose a name for themselves when they reached adulthood, and they only revealed it to their partners and their descendants. Is that so? It is. Legend says that while he was out hunting with his right-hand man, the chief of the Vodunas was attacked by... And what did everyone else call him? Hey, you? Come on, don't be a Me voy a jerk. quitar para que veáis.
Volvemos, efectivamente, Alex, al... Ahí. Ah, shit. Help me with this, Eliot. One, two, three. They had different names for data to use, nicknames similar to Indian names. Come on. Anyway, while he was out hunting, the chief of the tribe was attacked by a bear. A bear? There were never any bears in Santa Esperanza. Why are you talking in the past tense? I wasn't joking when I told you not to let your guard down. Shit. Far Cry Primal. The chief's wounds look fatal, so he confided in his best friend, the best hunter in the tribe, and whispered his true name to him. The hunter left him in the woods, went back to the village, and told the news to the chieftain's wife and children. Well, that's tough. However badly wounded he was his partner. You can't leave your partner in the woods, whatever state he's in. Let's hope neither of us has to make that kind of decision today. What? Sullivan River flows into the Donovan Dam, I think. I didn't think geography was your department. Sometimes I like to dabble in things that aren't officially my department. So I see. According to Baduna law, from the moment the hunter whispered the dead husband's name to the chief's wife, he would take his place. In what sense? In the eyes of the tribe, he became him. He had to take on his role, fulfill his duties, raise his children, and sleep with his wife. Damn. Should be right here. What? The sign tells us which way we have to go. Must be hidden in the undergrowth. Let me look for it. Okay, I'll cover you. Vamos a poner a montar guardia. Pues vaya mierda de gameplay. Es más peligroso buscar la señal. A ver por dónde hay que activar esto. Huh. This burned out a long time ago. Weeks, I guess. Animal attack, no doubt about it. Sí, porque el chistecito de es que me he cortado afeitándome. Here's the sign. Looks like it was knocked over by a poacher. Parece que fue derribada por la Well víctima. spotted. Let's go on. Bien visto, sigamos. You taking me to a church? It's never a bad time to confess your sins. Os leí porque no se leía bien con el fondo blanco. Es que estoy en todo. ¡Peligro! What was that? No idea. Ah!
You were Eso te iba a blocking my decir. target. I'm sorry. Recriminar. What's wrong with you, Dockers? What's the problem? Old age. I can't compete with a young marksman like you. You're not going after it? Let's not push our luck. I don't want our No story to tentemos end a la up like suerte, the no Dune quiero que Chief nuestra did. historia acabe como la del jefe y el Okay, cazador. let's go. They built the chapel after the massacre of the Construyeron la Dune capilla tras la masacre Still del haven't pueblo. told me how that happened. No me has contado cómo Hunter sucedió. became the chief and moved El in with his cazador se family. convirtió en jefe y se quedó con su familia. No era la primera vez que algo así pasaba. But one thing did happen Pero algo the first así time. pasó por primera vez. The wounds the bear had Las heridas que los inflicted on the ocasionó real al chief were verdadero less serious jefe eran than menos they graves de lo que parecían. seemed. A few days A later, los pocos he días came volvió back and claimed y what was reclamó lo his. que era suyo. But the hunter wasn't so Pero el sure. cazador He no was lo the veía chief tan then. claro. Ahora él era el jefe. Es que me han pedido que os lea. Ponerse de parte del jefe, ponerse de parte del cazador. Yes, but the hunter won Sí, his pero new el cazador identity by había leading conseguido the su old nueva chief to his identidad fate. tras abandonar a su Betrayed his suerte. friend. I agree with you. Traicionó a su amigo, As did pienso many como of the tú, Badoons. y como buena parte de los Bodun. But the rest of the village Pero el resto del didn't see it pueblo that no way. opinaba así. The Badoonas were split into Los supporters Boduna of the se new divirtieron chief entre, and se old dividieron entre defensores del nuevo y el antiguo jefe, y bueno, ya sabes cómo acabó. Es una peli de cine negro. Eliot, I have a problem. I think Delphine is cheating on me. Tenemos un Another problema. man. Creo que me está tomando el pelo, Delfín. Vaya. Some nights when I lie down next Hay to noches her en las bed, que her cuando me hair tumbo en la smells cama a of su lado, el gunpowder. pelo le huele a pólvora. Su Someone mujer. who regularly La está handles tocando guns alguien is acostumbrado touching a her. disparar armas. Do you have any idea who it could ¿Tienes be? idea de quién puede ser? Es él. Falso culpable. No, no lo sé. No, that's impossible. Your wife would never do that to you. No, no puede ser. What Tu if you're mujer, getting ¿cómo the te va a smell hacer of eso? Y si el powder on olor a yourself? pólvora se lo transmites tú I mismo. wash my hands before Me I lavo touch antes my de wife, tocar a mi Eliot. esposa, Elliot. Don't Tú no. you? ¡Ey, que me das! Jim, please. Jim. Put the gun down. Era de broma. Me tiraba a tu mujer, pero no era mi intención. You're late. Wow. That's one amazing, this fucking game. You know why they built this chapel? ¿Sabéis por qué construyeron esta We know. capilla? Lo sabemos. Typical American. Típico americano. Descubren que unos tipos de una religión extraña se han matado entre ellos y construyen una iglesia. And they build them a church, huh? Es que me da pena leer porque se pierde la interpretación. Como si a los muertos les fuese a importar algo. Jim, what's going on? I told you, it's a surprise. Who's going in? ¿Quién entrará? He is. Él. Me? Yo. Trust me. I love it. Qué bonito queda Richard Groy gameplays a veces ahí. Bien colocado. Investiga la iglesia. Wow. You believe in God, Ness? ¿Crees en Dios, Ness? A mi manera. Yeah? Although I doubt splashing your face Aunque with water dudo que has much mojarse to la do cara with con agua tenga mucho que ver con él.
Eliot Ness. Kevin Costner, con su voz doblada en las pelis españolas, gana muchísimo. En versión original es de los pocos casos en los que pierde el actor, como es el caso de Bruce Willis. Someone had some fun at these critters' expense. Oh, tío, qué diseño de producción más guapo tiene este juego. Mary Magdalene, the prostitute who repented and washed the feet of Christ. María Magdalena, la prostituta que lavó los pies y el cabello de Jesús. Estoy apuntando a tu cabeza. Podría matarte ahora mismo. Bravata. Ironía. I'm not surprised. No me extraña, hoy es el Día Internacional de apuntarme a la cara. No dispararé. He venido a ayudarte. Mira bajo tus rodillas, chaval. What is this? What the fuck? En tus manos poco más que garabatos, en las de gente más versada. Puede convertirse en los grilletes de Capone. Lectura obligada. Tampoco le gusta leer, que ve un libro como una condena. Muy gracioso, Ness. Tu especialista en finanzas, Garrison, él sabrá qué hacer. Desconfianza, razón, identidad. Identidad. ¿Quién eres? Who the fuck? ¿Qué más da? Te estoy ofreciendo la cabeza de Capone en bandeja de oro. No preguntes. Vete, Ness. Cuanto antes pongas a Garrison a trabajar, antes se acabó. Dios, odio a la pasma. Carmine? Please, no. Carmine, por favor, no. Why? ¿Por qué? He threatened my kids. Amenazó a mis hijos. Capone? No, you're his right-hand man. No, his eres chief su mano executioner. derecha, su mejor verdugo. He's lost his mind. Ha perdido el sentido, desconfía de todo y de todos. He has to be stopped. Hay que pararle. Don't kill me. No me mate, por mis hijos. You remember Don ¿Recuerdas a Don Prescott? 33 años en el cuerpo, mi primer compañero. Le dejaste la tal cara que tuve que encargar una máscara de arcilla para que su familia la viese durante el entierro. Capone mandó eliminarlo. Y Amber Fisher, 15 años, la retuviste durante 3 días. Se suicidó horas después de que la rescatásemos. No hace falta que te recuerde que le hiciste, ¿verdad? Seguía órdenes. No, Capone solo te ordena matar. Tú improvisas. Disfrutas. No puedes hacer eso. Eliot, no lo hagas. Mata a un hombre indefenso y te perseguirá toda tu vida. ¡Merezco un juicio! Somos policías, no matones. ¡Joder, Ness! Contén la rabia. ¿No eras el hombre más honesto de Santa Esperanza? Uy, qué tentación. Que no es lo que hice con Capone, pero me ha apetecido. No matter what monster you're facing, next time you find yourself in a situation like that, control your anger, or you'll be lost forever. ¿Qué hubierais hecho? Thank you, Ness. Thank you. You saved me a bullet. And take it easy, Carmine. I'll save the ones meant for your children, too. Y tú tranquilo, Carmine, también disfrutarás como tus niños. Tampoco te preocupes por el mal que te he obligado a hacerle a tu amado jefe. I'll make it up to it. Te recompensaré, Capone de joven. Al fin y al cabo, ahora necesitará una nueva mano derecha.
Thanks for the... Gracias por el libro. Mírale, qué jovencito, un chaval. Did Carmine get in touch with you? How did you do it? It doesn't matter, Contacto just Capone stroke the luck. contigo, no importa, un golpe de suerte. Now, all we need Lo to do importante is be ahora es careful. proceder con See what cautela. Garrison A ver qué can puede find. encontrar Garrison. About Delphine? Jim, respecto a First we Delphine. finish Capone. Primero acabemos Then con we talk. Capone. Luego ya hablaremos. Mills. Otra vez solo, Ness. Don't tell me your friends let you down again. Lucky you got me, huh? I'm losing my mind. ¿Qué pasará? ¿Habéis tomado café? ¿Habrá alguien esperándome en el siguiente episodio en directo dentro de 5 minutos en mi canal? Da lo mismo. Ya lo veréis si no. Richard Gray. Seguimos. Edición de la instalación en curso. No se cierren a las puertas.